Cerro Porteño con Carrizo. Carrizo con la pelota, va Carrizo sobre costado izquierdo. El pase de Carrizo para Araujo, le puede pegar. Araujo que amaga, ataca el Ciclón, remata al arco. ¡Gol! Iturbe. ¡Gol! Hace 5 minutos pisó la cancha, ingresó al área, remató, la pelota va junto al poste izquierdo. El Ciclón en ventaja en el duelo clave por ganar el torneo. Por ahora alcanza la punta, por ahora es el campeón del Clausura, aunque queden 3 fechas igual en puntaje y mediante la ventaja deportiva, el Ciclón por ahora se queda con el Clausura. Queda mucho, ya se pensará después en lo que resta del torneo. Por ahora el Ciclón gana el partido clave para alegría de todo su pueblo presente en la olla. Ignacio Liceda y el primero gana el Ciclón 18 del segundo tiempo. Cerro Porteño 1, Guaraní 0. Y le salió muy bien la apuesta ofensiva al entrenador Bava. Lo sacó a Morel, consideró que le sobraba un hombre en la contención, decide ponerlo al gordito de los goles importantes, lo dijo usted. Armó una muy buena jugada por el sector izquierdo, Cerro Porteño, Araujo con mucho criterio, entró, pisó el área, no se apuró, hizo un enganche, dejó desairado allí a López y en el retroceso ya dentro de la desesperación, tratando de cerrar espacios, Barbotes no hizo más que dejarle servido el balón allí a Liceda, que no perdió tiempo, definió rápido de primera, lejos de las posibilidades de Pérez. Muy buen gol de Cerro, se pone en ventaja y al